Las teclas de marfil se sentían frías bajo mis dedos. Cada nota que tocaba provocaba un peculiar cosquilleo en mi pecho. Hice una pausa en medio del arpegio, presionando mi palma contra mi esternón, deseando que el ritmo irregular se estabilizara. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas del conservatorio municipal, proyectando largas sombras en la sala de ensayo donde había pasado las últimas 6 horas enseñando. Me llamo Valentina Montero y llevaba 3 años enseñando piano aquí, construyendo una vida que había construido cuidadosamente a partir de partituras y clics de metrónomo. A mis 26 años debería haberme sentido invencible, pero últimamente mi cuerpo me había estado susurrando advertencias que había decidido ignorar. La falta de aire después de subir 2 tramos de escaleras, los mareos que atribuía a saltarme el almuerzo, el agotamiento persistente que ninguna cantidad de sueño parecía curar. Eché un vistazo al reloj antiguo que colgaba sobre la puerta. Eran las 5:47 p.m. Mi último alumno del día se había marchado hacía 13 minutos. Un precoz niño de 8 años que por fin había dominado el preludio en mi menor de Chopin. Debería haber estado recogiendo mis cosas para irme a mi pequeño apartamento, donde mi gato Amdus estaría esperando la cena. En cambio, me quedé paralizada en el banco del piano, con la mano aún presionada contra el pecho, contando los latidos erráticos. 1, 2, salto, 3, 4, salto, salto 5. El patrón estaba empeorando. Hace 3 semanas era ocasional. Hace 2 semanas, diario. Ahora era constante, una percusión aritmética que acompañaba todo lo que hacía. Me había estado diciendo a mí misma que era estrés, cafeína, falta de sueño, cualquier cosa menos lo que realmente podía ser. Mi abuela había muerto a los 52 años. Insuficiencia cardíaca, dijeron que era genética, advirtieron a mi madre. Estén atentas a los síntomas, advirtieron. Pero yo había sido muy cuidadosa, muy saludable. No fumaba, apenas bebía, comía verduras como si estuvieran pasando de moda. Esto no se suponía que me iba a pasar a mí, señorita Montero. Una voz desde la puerta me hizo sobresaltar, y mis manos volaron hacia las teclas en un estruendo discordante de notas. Lo siento, no quería asustarla. Me giré y vi a un hombre al que nunca había visto antes de pie en el umbral. Era alto, de unos 30 años, con el pelo oscuro que le caía ligeramente sobre la frente y los ojos del color del ámbar cálido. Llevaba un sencillo jersey gris oscuro y vaqueros, pero había algo en su porte que sugería una cuidadosa atención al detalle. En sus manos llevaba un maletín de cuero que parecía caro, muy usado, pero de una forma que denotaba calidad más que antigüedad. La oficina está cerrada, dije, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que mi corazón acababa de dar una nueva variación de latidos irregulares. Si necesita inscribirse en las clases, tendrá que volver mañana por la mañana. En realidad, dijo, dando un paso vacilante hacia el interior de la sala. Esperaba hablar específicamente con usted, su colega, Mariana. Ella mencionó que usted podría estar dispuesta a aceptar a un estudiante adulto. Sé que no es habitual presentarse sin cita previa, pero llevo días intentando contactar con el conservatorio y yo no doy clases a adultos, le interrumpí, quizá con más brusquedad de la necesaria. La verdad era que había dejado de aceptar alumnos adultos hacía 2 años, tras una situación particularmente incómoda, con un hombre que había confundido mi amabilidad profesional con otra cosa. Trabajo exclusivamente con niños y adolescentes. No se marchó. En cambio, se adentró más en la sala, con la mirada fija en el piano de Cola Steinway que dominaba el espacio. Es precioso, dijo, pasando los dedos por su pulido borde sin llegar a tocarlo, manteniendo una distancia reverente. Un modelo si no me equivoco, de los años 60. A pesar mío, sentí un destello de interés. La mayoría de la gente no sabría distinguir un Steinway de un Yamaha. 1967, le corregí. Fue donado al conservatorio por un antiguo alumno que pasó a tocar con la Sinfónica de São Paulo. ¿Cómo lo hizo? Mi madre era pianista, dijo en voz baja, y algo en su voz me hizo mirarlo con más atención. Había dolor allí, antiguo pero no olvidado. Ella tenía un modelo B en casa. Pasé mi infancia escuchándola practicar Rachmaninoff hasta que los vecinos se quejaron. Me preguntó antes de que pudiera detenerme. Falleció cuando yo tenía 19 años, dijo, mirándome a los ojos. Un derrame cerebral. Estaba en medio de una sonata de Beethoven. La encontré en el piano.
La cruda honestidad de sus palabras creó una intimidad inesperada en la habitación. Me encontré ablandándome a pesar de mi buen juicio. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Gracias. Cambió la carpeta a la otra mano. Soy Rafael Estrada. Soy arquitecto y acabo de mudarme a la ciudad para un proyecto, la renovación del teatro municipal. De hecho, solía tocar cuando era más joven, antes de que muriera mi madre, pero después no pude tocar el piano durante años, aunque últimamente he estado pensando en lo mucho que lo echo de menos, en lo mucho que echo de menos esa conexión con ella. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que parecía contradecir su postura segura, que me hizo reconsiderar mi rechazo inmediato. Ahora estudié sus manos con más atención, fijándome en sus dedos largos, en la forma cuidadosa en que las sostenía, como si recordaran la forma de las teclas incluso después de tantos años sin tocarlas. De verdad que no, comencé a decir, pero mis palabras se vieron interrumpidas por un repentino y violento aleteo en mi pecho. No era el latido irregular que había estado experimentando, era algo completamente diferente. La habitación se inclinó bruscamente hacia la izquierda y me agarré al borde del banco del piano, con los nudillos blancos. ¿Estás bien? Rafael se puso a mi lado en un instante. Su carpeta cayó olvidada en una silla. Su mano se cernía cerca de mi hombro, pero sin llegar a tocarlo. Te has puesto completamente pálida. Estoy bien, mentí. Las palabras salieron automáticamente tras semanas de práctica. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo, pero incluso mientras lo decía podía sentir el sudor frío brotando en mi frente. Mi visión comenzaba a nublarse por los bordes, oscureciéndose como una vieja fotografía dejada al sol. Mi corazón no solo se saltaba latidos, ahora galopaba. Un galope salvaje que hacía temblar todo mi cuerpo. No pareces estar bien, dijo Rafael. Y entonces su mano tocó mi hombro, firme y cálida. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? No podía recordarlo. El desayuno. Había desayunado, había tomado café. Estaba segura de eso porque aún podía sentir su amargor en la lengua. ¿Pero comida? Mi mente estaba en blanco, confusa. Debería irme a casa, logré decir, intentando ponerme de pie. Mis piernas tenían otras ideas, cediendo bajo mi peso como cartón mojado. Rafael me sujetó, con un brazo alrededor de mi cintura y el otro apoyando mi codo. Su agarre era firme pero suave, sosteniéndome sin hacerme sentir atrapada. No creo que sea una buena idea ahora mismo. ¿Hay alguien a quien deba llamar? ¿Un familiar? ¿Un amigo? Mis padres vivían a 300 metros, en Porto Alegre. Tenía amigos, por supuesto, Mariana, del trabajo, algunos antiguos compañeros de clase a los que veía de vez en cuando, pero nadie lo suficientemente cercano como para llamar en un momento como este. El conservatorio se había convertido en todo mi mundo, mis alumnos, mis únicas conexiones reales. Era más seguro así, me decía a mí misma. Más sencillo, menos complicado. Estoy bien, repetí. Pero esta vez las palabras sonaban más débiles, menos convincentes incluso para mis propios oídos. A veces me pasa. Es solo hipoglucemia, nada más. La expresión de Rafael sugería que no me creía ni por un segundo, pero no discutió. En cambio, me ayudó a volver al banco del piano y luego desapareció en el pasillo. Oí sus pasos, rápidos y decididos, y luego el sonido de una máquina expendedora dispensando algo. Regresó unos momentos después con una botella de zumo de naranja y una barrita de cereales, de las baratas que saben a cartón y optimismo. «Bebe esto», dijo, desenroscando el tapón y colocando la botella en mis manos temblorosas. «Despacio», obedecí, dando pequeños sorbos al zumo demasiado dulce, sintiendo cómo el azúcar golpeaba mi sistema como un puñetazo. El mundo volvió gradualmente a enfocarse. La oscuridad en los bordes de mi visión retrocedió. Mi corazón no se calmaba. Seguía bailando caóticamente, pero al menos podía volver a respirar. Rafael se agachó a mi lado, observándome con la atención cuidadosa de alguien que sabía lo que era la verdadera preocupación. «¿Mejor?», preguntó después de unos minutos. Asentí con la cabeza, sin atreverme aún a hablar. Mis manos seguían temblando, creando pequeñas ondas en el zumo de naranja. «Esto no es hipoglucemia», dijo en voz baja. «Tengo una hermana con diabetes. Sé cómo es. Esto es otra cosa. Inteligente y observador. Maravilloso. Justo lo que necesitaba. Un desconocido con conocimientos médicos y buen instinto. Agradezco tu preocupación», dije,
forzando mi voz para que sonara fuerte, aunque no me sentía así. Pero realmente estoy bien, y me temo que sigo sin poder aceptarte como alumno. Quizás Mariana pueda recomendarte a alguien más que dé clases a adultos. Pensé que se marcharía entonces, aceptaría mi rechazo y saldría de mi vida tan abruptamente como había entrado en ella. La mayoría de la gente lo haría. La mayoría de la gente se alegraba de fingir que no había visto a alguien a punto de desmayarse, ansiosa por escapar de la incómoda responsabilidad de la crisis de otra persona. En cambio, Rafael sacó su teléfono. «Haré un trato contigo», dijo con voz suave, pero absolutamente firme. «Me iré ahora mismo sin discutir si prometes ir al médico. No mañana, ni la semana que viene, ahora. Esta noche. No lo necesito». «Casi te desmayas delante de un completo desconocido», interrumpió Rafael, con sus ojos ámbar clavados en los míos, con una intensidad que me impedía apartar la mirada. «Está claro que estás agotada. No recuerdas cuándo fue la última vez que comiste, y lo que acaba de pasar no era normal. Vi morir a mi madre porque ignoró los síntomas, porque seguía diciendo que estaba bien cuando no lo estaba. Así que esto es lo que va a pasar. O aceptas ir al médico o llamo a una ambulancia ahora mismo». La determinación en sus ojos me decía que no estaba mintiendo. Lo veía en la expresión de su mandíbula, en la forma en que su dedo se cernía sobre la pantalla de su teléfono, listo para marcar. No se trataba de la preocupación casual de un desconocido bien intencionado. Para él era algo personal, impulsado por algo más profundo que la simple cortesía. «Es usted muy insistente para alguien que acaba de conocerme», le dije, con la intención de mostrar irritación, pero sonando más bien resignada. «Soy minucioso», me corrigió. «Por eso soy bueno en mi trabajo. No ignoro los problemas estructurales y espero que se solucionen solos. Entonces, ¿qué va a hacer?». Miré al desconocido que había entrado en mi consulta con su carpeta, sus ojos ámbar y su inesperada preocupación. Una parte de mí quería decirle que se marchara, que se ocupara de sus propios asuntos, que me dejara manejar mi vida como lo había hecho durante 26 años. Pero otra parte, la parte que había sentido mi corazón saltar y tropezar toda la tarde, la parte que estaba aterrorizada de acabar como mi abuela, sabía que él tenía razón. «Está bien», dije finalmente. «Iré a la sala de urgencias. Promételo». «Lo prometo». Me estudió durante un largo momento, como si intentara determinar si estaba diciendo la verdad o solo lo que él quería oír. Luego asintió, se puso de pie y me tendió la mano. «Bien, entonces la llevaré». «No es necesario». «Señorita Montero», dijo, y había algo en la forma en que pronunció mi nombre, cuidadosa y respetuosa, pero inflexible, que me hizo dejar de protestar. «Te llevaré al hospital, esperaré mientras te atiende un médico y luego te llevaré a casa. Puedes discutir conmigo al respecto o puedes aceptarlo. Pero, de cualquier manera, así será». Debería haberme enfadado por su presunción. Debería haberle dicho que no necesitaba un caballero con armadura brillante, que había estado cuidando de mí misma muy bien. «Muchas gracias». Pero la verdad era que estaba cansada, muy cansada. Cansada de fingir que todo iba bien cuando era evidente que no era así. Cansada de ser fuerte, independiente y estar sola. Y la idea de no tener que afrontar esto sola por una vez me resultaba increíblemente atractiva. «De acuerdo», me oí decir, «pero solo hasta el hospital. Después, me las arreglaré sola». La sonrisa de Rafael fue pequeña, pero sincera. «Lo que tú digas». Mientras recogía mis cosas con manos temblorosas, apilando cuidadosamente las partituras y cerrando la cremallera de mi gastada bolsa de cuero, vi mi reflejo en la pulida superficie del piano. Estaba pálida, mi cabello oscuro se escapaba de su habitual moño ordenado, mis ojos verdes estaban ensombrecidos por un cansancio que ya no podía negar. Parecía enferma. La constatación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaba enferma. Muy enferma, y había estado fingiendo lo contrario durante demasiado tiempo. El coche de Rafael era exactamente lo que esperaba de un arquitecto, un elegante Audi plateado de líneas limpias y un interior que olía a cuero y a colonia sutil. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto con la misma consideración que había mostrado en la sala de ensayo, asegurándose de que estuviera cómoda antes de cerrar la puerta. El trayecto hasta el hospital de Lucas duró 15 minutos debido al tráfico vespertino.
Rafael no intentó entablar una conversación trivial, no llenó el silencio con charlas sin sentido. En cambio, simplemente me preguntó, ¿necesitas que llame a alguien? Cuando estábamos a mitad de camino. No, respondí, mirando por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. No hay nadie. Sentí su mirada, rápida y evaluadora, pero no hizo ningún comentario sobre la soledad inherente a esas palabras. La sala de urgencias estaba tan abarrotada y caótica como temía. La enfermera de triaje me echó un vistazo, me preguntó por mis síntomas y me puso inmediatamente un oxímetro de pulso en el dedo. Su expresión se tensó cuando vio la lectura. ¿Cuánto tiempo llevas con palpitaciones?, me preguntó, mientras ya tecleaba notas en su ordenador. Unas semanas, admití. ¿Y acaba de venir ahora? No supe qué responder. Me atendieron casi de inmediato, sin pasar por la sala de espera llena de gente con problemas presumiblemente menos urgentes. Rafael me siguió sin que se lo pidiera, y su presencia me resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Apenas conocía a este hombre, pero allí estaba, a punto de presenciar lo que fuera a suceder a continuación. No tienes por qué quedarte, le dije mientras una enfermera me ayudaba a ponerme una bata de hospital. ¿En serio? Seguro que tienes cosas mejores que hacer esta noche. Estoy exactamente donde debo estar, dijo simplemente, sentándose en la silla de la esquina. Las siguientes horas fueron una sucesión confusa de pruebas. Electrocardiograma, análisis de sangre, radiografía de tórax, ecocardiograma. Los médicos iban y venían con sus rostros profesionalmente neutros mientras hacían preguntas y tomaban notas. Rafael se quedó durante todo el proceso, una presencia silenciosa en la esquina, saliendo ocasionalmente para hacer llamadas telefónicas, pero siempre regresando. Eran casi las 11 de la noche cuando la doctora Elena Cardardoso finalmente entró con los resultados. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, con ojos amables y una franqueza que sugería que no creía en endulzar las cosas. Señorita Monto, dijo, acercando una silla a mi cama de hospital, tengo que hablar con usted sobre lo que hemos encontrado. Mi corazón, mi traicionero y fallido corazón, comenzó a acelerarse de nuevo. Rafael se levantó de su silla en la esquina y me sentí agradecida por su presencia. Tiene lo que se llama miocardiopatía dilatada. La doctora Cardoso dijo, es una afección en la que el músculo cardíaco se debilita y se agranda, lo que dificulta que el corazón bombee sangre de manera eficiente. En su caso parece ser genético, probablemente la misma afección que afectó a su abuela. La habitación pareció inclinarse de nuevo, pero esta vez no tenía nada que ver con el bajo nivel de azúcar en sangre. ¿Es grave?, logré preguntar. La expresión de la doctora Cardoso era amable, pero sincera, lo suficientemente grave como para que tenga que empezar el tratamiento de inmediato. Medicación, cambios en el estilo de vida, seguimiento estrecho, y dependiendo de cómo responda al tratamiento, puede que tengamos que hablar de intervenciones más agresivas. ¿Cómo qué? Centrémonos primero en la medicación, dijo, lo que entendí que significaba que las alternativas eran demasiado aterradoras como para hablar de ellas en ese momento. Voy a mantenerla en observación durante la noche y le recetaré beta-bloqueantes e inhibidores de la ECA. Veremos cómo responde. Después de que se marchara, el silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé mirando la vía intravenosa en mi brazo, el monitor cardíaco que emitía pitidos con su ritmo irregular. Al futuro, pensé que se había desmoronado como una partitura abandonada bajo la lluvia. Valentina, dijo Rafael en voz baja, utilizando mi nombre de pila por primera vez. Lo siento, no tienes por qué quedarte, le dije de nuevo, con la voz quebrada. Estoy segura de que no es así como imaginabas que iba a ser tu noche cuando viniste a buscar clases de piano. No, asintió. No lo es, pero me quedaré de todos modos. Y así lo hizo. Durante toda la larga noche, entre mis lágrimas y las enfermeras que venían cada 2 horas a comprobar mis constantes vitales, él se quedó. Entonces no lo sabía, mientras finalmente me quedaba dormida con el sonido de mi corazón fallando en el monitor. Pero Rafael Estrada se había convertido en lo más peligroso de mi mundo, cuidadosamente controlado. Porque por primera vez en años, estaba empezando a desear algo que no podía tener. Estaba empezando a desear el mañana. La habitación del hospital olía a antiséptico y al peculiar olor a aire viciado que había sido reciclado demasiadas veces. Me desperté con la débil luz del sol
que se filtraba a través de las persianas industriales y el pitido constante del monitor cardíaco que se había convertido en la banda sonora de mi nueva realidad. Tenía la boca seca y todos los músculos del cuerpo me dolían por haber pasado la noche en una cama diseñada por alguien que claramente nunca había dormido. Rafael seguía allí. En algún momento de la noche había cambiado de posición, pasando de la incómoda silla de plástico a un sofá de vinilo ligeramente menos incómodo debajo de la ventana. Su largo cuerpo estaba doblado de forma incómoda, con un brazo debajo de la cabeza a modo de almohada y su jersey gris oscuro arrugado. Parecía profundamente incómodo y absolutamente decidido, incluso mientras dormía. Lo observé a la luz de la mañana, a ese desconocido que había irrumpido en mi vida en el momento menos oportuno. O tal vez susurró una voz traicionera en mi mente, en el momento más oportuno. Su rostro era más suave mientras dormía. Las arrugas de preocupación alrededor de sus dos ojos se habían suavizado. Había una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que no había notado antes, y su barba incipiente se había oscurecido durante la noche, dándole un aspecto ligeramente desaliñado que resultaba extrañamente atractivo. «Basta», me dije con firmeza. «Tienes una enfermedad cardíaca degenerativa. No pienses en lo atractivo que es». Como si sintiera mi mirada, Rafael abrió los ojos. Por un momento pareció desorientado, claramente olvidando dónde estaba. Luego sus ojos encontraron los míos y se incorporó rápidamente, pasándose una mano por el pelo. «¿Estás despierta?», dijo innecesariamente. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera pasado la noche en un hospital», dije, intentando ser graciosa, pero fallando estrepitosamente. Mi voz sonó áspera, emotiva. «No tenías por qué quedarte. Debes de estar muy incómodo». «He dormido en sitios peores», dijo, estirándose con una sonrisa que sugería que su espalda no estaba de acuerdo. «Obras, terminales de aeropuerto, mi dormitorio de la universidad. Ese semestre tuve 3 compañeros de habitación». Se levantó y se dirigió a la mesita donde alguien, probablemente una enfermera, había dejado una foto de un vaso de agua. «¿Me permites?». Asentí con la cabeza y él sirvió agua con la misma atención que parecía poner en todo. Me ayudó a incorporarme ligeramente, ajustando la cama con los controles antes de pasarme el vaso. Sus dedos rozaron los míos al pasármelo, cálidos y firmes. «Gracias», le dije en voz baja, «por quedarte para todo. Pero de verdad deberías irte a casa, descansar como es debido. Seguro que tienes trabajo». «He llamado a mi oficina esta mañana mientras dormías», me interrumpió. «Les he dicho que tenía una emergencia personal y que trabajaría a distancia durante los próximos días». «Rafael, no puedes». «Sí que puedo, y lo he hecho». Su voz era suave pero firme. «Además, ¿no tienes gente a la que llamar? Tu familia, tu trabajo». El recordatorio me provocó una oleada de ansiedad. Mis padres, el conservatorio, Amadeus, que había estado solo toda la noche sin comida ni agua. Las realidades prácticas de una enfermedad crónica ya se le estaban acumulando, y me habían diagnosticado hacía menos de 12 horas. «Mi gato», dije de repente. «Tengo un gato. Ha estado solo toda la noche. Dame tus llaves y tu dirección», dijo Rafael inmediatamente. «Iré a darle de comer y me aseguraré de que está bien». «No tienes por qué hacerlo, Valentina». La forma en que pronunció mi nombre detuvo mi protesta en seco. «Déjame ayudarte, por favor». Había algo en sus ojos, una especie de necesidad desesperada que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con la madre que había perdido. Necesitaba arreglar esto, salvar a alguien, asegurarse de que el final fuera diferente esta vez. Lo reconocí porque había visto la misma mirada en el espejo después de la muerte de mi abuela. El deseo feudal de poder reescribir el pasado controlando el presente. «De acuerdo», dije en voz baja, y le dije dónde tenía escondida la llave de repuesto debajo del felpudo. «Se llama Amadeus. Es un gato atigrado gris con expresión crítica y preferencia por la comida húmeda. Las latas están en el armario encima del fregadero». Rafael sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro cansado. «Amadeus. Por supuesto que sí. Volveré en una hora». Después de que se marchara, llamé a mi madre. La conversación fue tan difícil como había previsto. «¿Un problema cardíaco?». Su voz subió una octava. «Valentina, ¿cuánto tiempo llevas con síntomas? ¿Por qué no nos lo has dicho? Tenemos que ir allí inmediatamente». «Mamá, por favor». Me presioné la frente con la mano libre, donde empezaba a brotar un dolor de cabeza. «Estoy bien»,
Me van a recetar medicación y me harán revisiones periódicas. No hace falta que tú y papá lo dejéis todo. No hace falta. Tienes la misma enfermedad que mató a tu abuela. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. La verdad que ambos habíamos estado evitando desde el diagnóstico del doctor Cardardoso. Mi abuela había muerto a los 52 años. Yo tenía 26. Las matemáticas básicas sugerían que, en el mejor de los casos, me quedaban 26 años. En el peor, no soy Volvo, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. La medicina ha avanzado. Ahora hay tratamientos que entonces no existían. Iremos a verte este fin de semana, declaró mi madre, con un tono que dejaba claro que no admitía réplica. Tu padre ya está mirando los horarios de los autobuses. Después de colgar, llamé a Mariana al conservatorio. Se horrorizó, como era de esperar, y comprendió inmediatamente que necesitaba un descanso. Tómate todo el tiempo que necesites, insistió. Tus alumnos lo entenderán. Tu salud es lo primero, Valentina. Pero cuando terminé la llamada, la realidad se apoderó de mí como una pesada manta. Mis alumnos dependían de mí. El conservatorio dependía de mí. Y lo que era más importante, mi alquiler dependía de mi sueldo. Además, mis facturas médicas estaban a punto de alcanzar cifras astronómicas. El sistema sanitario público de Brasil cubriría lo básico, pero los medicamentos que mencionó Aldor Cardardoso, el seguimiento periódico y las posibles intervenciones futuras se acumularían rápidamente. Todavía estaba haciendo cálculos mentales cuando el doctor Cardardoso regresó acompañado de un médico más joven, un cardiólogo especialista llamado doctor Renato Ferrer. Pasaron 30 minutos explicándome mi estado con más detalle, utilizando términos como fracción de eyección y remodelación ventricular, que bien podrían haber sido en otro idioma. Sin embargo, el resumen era bastante sencillo. Mi corazón estaba fallando. Los medicamentos ayudarían, pero no había garantías. Tendría que evitar el estrés, algo imposible, descansar mucho, algo ridículo para alguien con mi agenda, y acudir a controles periódicos. Había un 25% de posibilidades de que me estabilizara con la medicación, un 50% de que siguiera empeorando lentamente y un 25% de que empeorara rápidamente. Y si empeoraba rápidamente, me obligué a preguntar. El Dr. Ferrer y el Dr. Cardardoso intercambiaron una mirada. Entonces tendríamos que considerar opciones de tratamiento más agresivas, dijo el Dr. Ferrer con cautela, incluida la posibilidad de un trasplante. Aunque quiero destacar que aún estamos muy lejos de esa conversación. Un trasplante. La palabra resonó en mi mente mucho después de que se marcharan, mucho después de que la enfermera entrara con mis papeles del alta y una bolsa de plástico llena de frascos de medicamentos, cada uno con advertencias sobre los efectos secundarios y las interacciones. Rafael regresó como había prometido, oliendo a aire fresco y llevando una pequeña bolsa de viaje. Amadeus ha comido y no le impresiona en absoluto mi existencia, informó. También te he metido algo de ropa y artículos de aseo. Espero que te parezca bien. Intenté adivinar lo que necesitarías. Miré en la bolsa y encontré un conjunto limpio, mi cepillo de dientes e incluso la pequeña tortuga de jade que guardaba en mi mesita de noche. Un regalo de mi abuela. La atención al detalle me hizo un nudo en la garganta. Gracias. Me las he apañado para conseguir todo esto. No sé cómo podré. No tienes que pagármelo, dijo Rafael rápidamente. No llevo la cuenta. ¿Pero por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana a la ciudad que se extendía más allá. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Cuando mi madre sufrió el derrame cerebral, yo estaba en casa de un amigo. Me llamó 3 veces, pero no contesté porque estábamos viendo una película y había silenciado el teléfono. Cuando llegué a casa, ya era demasiado tarde. El paramédico dijo que si alguien la hubiera encontrado tan solo 30 minutos antes, se quedó callado. He pasado los últimos 12 años preguntándome qué habría pasado si hubiera contestado al teléfono. Si hubiera estado allí, si hubiera prestado atención a las señales que ella había estado mostrando durante semanas. Rafael, eso no es... Sé que no es culpa mía, me interrumpió. Lógicamente lo sé, pero la lógica no cambia lo que siento. Así que, cuando te vi ayer, claramente enfermo y claramente ignorándolo, no pude marcharme.
No podía ser la persona que vuelve a no contestar al teléfono. La cruda honestidad de su voz rompió algo en mi pecho. De repente comprendí por completo que esto no tenía nada que ver conmigo. Yo era un sustituto de su madre, una oportunidad de redención por una tragedia que nunca le correspondió arreglar. No soy tu segunda oportunidad, le dije con suavidad. No puedes salvarme para compensar por no haberla salvado a ella. Lo sé, dijo mirándome a los ojos, pero quizá pueda ayudarte a salvarte a ti misma. Me dieron el alta una hora más tarde con instrucciones de descansar, tomar mis medicamentos religiosamente y acudir a la consulta del Dr. Cardoso en una semana. Rafael me llevó a casa en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que no necesitan llenarse. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, aunque Rafael lo había reorganizado un poco durante su visita. Amadeus me recibió con su indiferencia habitual y acto seguido empezó a reclamar su comida de la tarde, a pesar de que le habían dado de comer solo unas horas antes. Le motiva mucho la comida, le expliqué mientras Rafael me ayudaba a acomodarme en el sofá. Me he dado cuenta, dijo Rafael con sequedad. Intentó comerse el cordón de mi zapato mientras le daba de comer. La domesticidad del momento. Los dos en mi pequeño apartamento, hablando de mi ridículo gato como si fuera algo normal, como si fuéramos amigos, como si mi mundo no se hubiera hecho añicos. Era casi doloroso en su dulce normalidad. Rafael, le dije cuando se dirigió hacia la puerta, con la clara intención de marcharse. Tengo que decirte algo y necesito que me escuches de verdad. Se dio la vuelta y esperó. Esto de mi corazón no va a mejorar. En el mejor de los casos, los medicamentos ralentizarán el avance. En el peor, me obligué a decirlo. En el peor, quizá me queden unos años. E incluso si me hacen un trasplante, no hay garantías. Así que, sea lo que sea, señalé entre nosotros. Lo que sea que pienses que puede pasar aquí, no puede pasar. No te dejaré invertir en alguien que tiene fecha de caducidad. Rafael me miró durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. Valentina, dijo, todo el mundo tiene fecha de caducidad, solo que normalmente no sabemos cuándo es. Al menos tú eres sincera al respecto. Lo digo en serio, yo también. Volvió a donde yo estaba sentada y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No te estoy declarando amor eterno. Solo te lo digo. Déjame ser tu amigo. Déjame ayudarte a superar esto. Y si en algún momento se convierte en algo más que eso, se encogió de hombros. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Pero, por ahora, ¿podemos empezar con la amistad? Quería decir que no. Quería protegerlo del inevitable desengaño. Alejarlo antes de que se acercara demasiado. Pero estaba tan cansada de estar sola, tan cansada de fingir que era lo suficientemente fuerte como para manejar todo por mí misma. Solo amigos, dije finalmente. Solo amigos, aceptó, levantándose y ofreciéndome su mano. Amigos que de vez en cuando se aseguran de que el otro no se derrumbe en las salas de ensayo. Le cogí la mano, su apretón era cálido y firme. Me pareció justo. Después de que se marchara, me senté sola en mi apartamento, rodeada de los frascos de medicamentos que se suponía que me mantendrían con vida y del silencio que había sido mi compañero constante durante años. Amodus saltó a mi regazo, ronroneando con su ronroneo crítico, y yo enterré la cara en su pelaje. Tenía una enfermedad cardíaca degenerativa. Tenía un extraño que se había autoproclamado mi ángel de la guarda. Tenía unos padres que llegarían este fin de semana con preocupación y amor, y toda la complicada dinámica familiar que había estado evitando. Y tenía una elección. Podía alejar a todo el mundo, protegerlos del dolor de mi inevitable declive. O podía aceptar la ayuda, aceptar la amistad, aceptar que tal vez, solo tal vez, el tiempo que me quedaba merecía ser vivido en lugar de soportado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Llegué a casa sano y salvo. Amadeas me miró con ira a través de la ventana cuando me fui. Creo que te protege. Es un gato inteligente. Rafael. A pesar de todo, sonreí. Es un excelente juez del carácter, le respondí. ¿Debería preocuparme? Llegó la respuesta inmediata. Definitivamente, respondí. Mi teléfono sonó un momento después. La voz de Rafael era cálida y divertida. Vas a hacerme trabajar por esta amistad, ¿verdad? ¿Me respetarías si no lo hiciera? Por supuesto que no, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Por cierto, ¿has comido hoy?
Miré la hora. Eran las 3:47 p.m. Había tomado media tostada en el hospital esa mañana. Define comido, respondí evasivamente. Te traeré la cena a las 7, declaró Rafael. Nada sofisticado, solo sopa y pan del sitio que hay cerca de tu apartamento. Los medicamentos que tomas funcionan mejor con comida. Has investigado mis medicamentos. Soy minucioso, ¿recuerdas? A las 7 celo, Valentina, y si se te ocurre decirme que no vaya, haré que Amadeus me llame. No se puede entrenar a los gatos. Empecé a decir algo, pero ya había colgado. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, y sentí algo desconocido agitándose en mi pecho. No era mi corazón defectuoso, aunque éste seguía con su habitual baile irregular. Era otra cosa, algo más cálido, algo peligroso. Era esperanza, y la esperanza, empezaba a darme cuenta, podía ser el diagnóstico más aterrador de todos. Rafael llegó exactamente a las 7 con 2 recipientes de calo verde y una barra de pondo aún caliente envuelta en papel que dejaba manchas de grasa en la bolsa. Solo con el olor, mi estómago empezó a rugir, delatando que no había comido nada desde la tostada del hospital. Lo he oído, dijo, con una sonrisa en los labios mientras sacaba la comida y la colocaba en la pequeña mesa de mi cocina. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Empiezo a pensar que me estás vigilando, dije, pero no había rencor en mis palabras. La verdad era que llevaba una hora mirando fijamente la nevera, tratando de reunir la energía necesaria para cocinar algo, lo que fuera. Pero el agotamiento que me provocaban los nuevos medicamentos me había dejado clavada en el sofá como si fuera un peso. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Rafael, sirviendo sopa en los cuencos desparejados que había ido coleccionando en diversas tiendas de segunda mano a lo largo de los años. Las instrucciones del Dr. Cardoso dicen que hay que comer con regularidad. Solo me aseguro de que sigas las indicaciones del médico. Quería discutir e insistir en que era perfectamente capaz de alimentarme por mí misma, pero la verdad era que llevaba tanto tiempo sobreviviendo a base de café y determinación que la nutrición real me parecía un concepto ajeno. Acepté el cuenco que me ofreció y probé un sorbo con cautela. La sopa estaba perfecta, sustanciosa y calentita, con el toque justo de especias para recordarme que estaba viva. «Está muy buena», admití. «Es la receta de mi madre», dijo Rafael en voz baja, sentándose frente a mí con su propio cuenco. «Solía hacerla todos los domingos. Esta tarde he llamado a mi tía para que me diera las medidas exactas». La mención casual de su madre quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lo observé partir un trozo de pondejeo, con movimientos cuidadosos y deliberados, y me pregunté cuánto le costaría preparar esta sopa para resucitar recuerdos que aún debían ser dolorosos. «Cuéntame sobre ella», le dije en voz baja. «De tu madre, si quieres». Rafael levantó la vista, con una mirada de sorpresa en el rostro. Luego, algo se suavizó en su expresión y dejó la cuchara sobre la mesa. «María Estrada», dijo, y había reverencia en la forma en que pronunció su nombre. Era menuda, apenas medía 1,50, pero tenía una presencia que llenaba toda la habitación. Cuando tocaba el piano, los hombres lloraban. Actuó por todo Brasil cuando tenía 20 y tantos años, pero luego se quedó embarazada de mí y decidió que quería dedicarse a la enseñanza. Decía que llevar la música a los hogares de la gente era más importante que actuar en salas de conciertos. «Parece extraordinaria». Lo era. Hizo una pausa, dando vueltas a la cuchara entre sus manos. También era muy terca cuando empezó a tener dolores de cabeza, mareos y momentos en los que se le olvidaban las palabras a mitad de la frase. Ella lo achacaba al estrés, a la edad, al cansancio. Ignoraba todas las señales de alerta porque tenía alumnos a los que enseñar, un hijo que criar y una vida que vivir. Y entonces, un día, mientras tocaba Beethoven, su cerebro dejó de funcionar. Ninguno de los dos pasó por alto el paralelismo con mi propia situación. «Yo no soy ella», dije con delicadeza. «Ya no ignoro las señales. Tomo la medicación y sigo el plan de tratamiento. Lo sé». Rafael me miró a los ojos. «Y sé que probablemente estoy siendo sobreprotector, proyectando mi propio trauma en tu situación. Mi terapeuta se lo pasaría en grande con esto». «¿Vas al terapeuta?» «Desde hace 10 años», dijo sin vergüenza. «2 veces al mes. La mejor decisión que he tomado nunca. Sinceramente, el dolor no desaparece, pero al menos ahora sé cómo vivir con él en lugar de ahogarme en él». Su sinceridad era desarmante.
La mayoría de la gente, especialmente los hombres, no hablaba de la terapia como si fuera algo tan normal como ir al dentista. Pero Rafael hablaba de su salud emocional con la misma franqueza práctica con la que abordaba todo lo demás. Probablemente debería buscar un terapeuta, me oí decir. Procesar un diagnóstico terminal solo con mi gato me parece insuficiente. Degenerativo, corrigió Rafael. No terminal. Hay una diferencia, ¿no? Aparté la sopa, mi apetito había desaparecido de repente. El médico dijo, en el mejor de los casos, me estabilizaré con la medicación. Eso no es mejorar, Rafael, es solo retrasar lo inevitable. ¿No es eso toda la vida? Se inclinó hacia adelante, con sus intensos ojos ámbar. ¿Retrasar lo inevitable? Podría salir ahora mismo a la calle y ser atropellada por un autobús. Podrías responder muy bien al tratamiento y vivir otros 50 años. No lo sabemos, Valentina. Esa es la cuestión. Ninguno de nosotros lo sabe. Sí, pero la mayoría de la gente no tiene cardiólogos que les den estadísticas sobre su mortalidad. Me interrumpió un violento aleteo en el pecho, de esos que te nublan la vista por los bordes. Llevé la mano al esternón y presioné con fuerza, como si pudiera regular manualmente el ritmo. Rafael se puso a mi lado en un instante, con la mano en mi hombro. Respira, me dijo con calma. Inhala por la nariz, exhala por la boca, despacio y con suavidad. Seguí sus instrucciones, concentrándome en el movimiento constante de mi pecho, el aire fresco que entraba en mis pulmones, el calor de su mano que me anclaba al presente. Poco a poco, mi corazón volvió a su patrón irregular habitual. Anormal, pero al menos no extremadamente peligroso. ¿Mejor?, preguntó Rafael al cabo de un minuto. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Esa era ahora la realidad. Episodios aleatorios que podían ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. La conciencia constante de mi propia mortalidad, latiendo con un ritmo irregular en mi pecho. Deberías descansar, dijo Rafael, mientras ya estaba recogiendo la mesa. Yo limpiaré. No hace falta, Valentina. Se volvió para mirarme y había algo en su expresión que me hizo dejar de protestar. Déjame ayudar, por favor, aunque solo sea lavando los platos. Así que le dejé. Me senté en el sofá. Amodus se subió inmediatamente a mi regazo, mientras Rafael se movía por mi pequeña cocina con una eficiencia sorprendente. Lavó los platos, limpió las encimeras e incluso organizó mi armario de especias, que había sido un caos desde que me mudé allí hacía 3 años. ¿Sabes?, dije, observándolo trabajar. Para alguien que me conoció hace solo 2 días, estás siendo muy invasivo. Prefiero ser servicial, respondió, sin darse vuelta. Además, ahora somos amigos. Los amigos se ayudan entre sí. Los amigos suelen tener más de 48 horas de historia, calidad sobre cantidad. Secó el último plato y se volvió hacia mí. Algunas personas se conocen desde hace años y nunca llegan a conectarse realmente. Otras se conocen y se entienden de inmediato. Creo que nosotros somos de los segundos. Tenía razón. Y eso me aterrorizaba, porque entender a alguien significaba dejarlo entrar. Y dejar entrar a alguien significaba darle el poder de hacerte daño cuando, inevitablemente, te marchases. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu padre y yo llegaremos el sábado por la mañana. Nos alojaremos en el Hotel Central. No discutas. Le mostré el mensaje a Rafael. Mis padres vienen este fin de semana. Eso es bueno, ¿no? Necesitarás apoyo. No conoces a mi madre, dije secamente. Va a llegar con 17 opiniones diferentes sobre mi tratamiento, al menos 3 sugerencias de medicina alternativa y un plan detallado sobre cómo debería reorganizar toda mi vida. Rafael se rió. Suena formidable. Esa es una forma de decirlo. Dudé y luego le pregunté, ¿te gustaría conocerlos? ¿A mis padres? Quiero decir, no este fin de semana. Sería demasiado. Pero quizá en algún momento, cuando se hayan instalado. La pregunta me sorprendió tanto como pareció sorprender a Rafael. No estaba segura de por qué la había hecho. No estábamos saliendo. Habíamos acordado que solo éramos amigos. Pero la idea de lidiar con la intensidad bien intencionada de mi madre, sin la presencia constante de Rafael, me abrumó de repente. Me gustaría, dijo Rafael en voz baja. Si estás segura. Antes de que pudiera responder, recibí otro mensaje de texto. Este era de un número desconocido. Valentina, soy el Dr. Cardoso. Quería saber cómo te sientes después de tu primer día con la nueva medicación. Si tienes alguna duda o sufres efectos secundarios, no dudes en llamar a la línea de urgencias.
De lo contrario, te veré en la revisión de la semana que viene. La atención personalizada era conmovedora, aunque también un poco inquietante. Le mostré el mensaje a Rafael. Parece muy minuciosa, observó. De repente, todo el mundo en mi vida parece muy minucioso, dije con ironía. Tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzado. ¿Puedes culparnos? Te desmayaste en una sala de ensayo hace menos de 48 horas. Técnicamente, casi me desmayo. Tú me cogiste antes de que cayera al suelo. Una distinción que seguro que reconfortaría mucho a todo el mundo. Miró su reloj. Debería dejarte descansar, pero te enviaré un mensaje mañana para ver cómo estás. Rafael, solo como amigo, interrumpió. Los amigos se preocupan por los demás, especialmente cuando uno de ellos se está adaptando a nuevos medicamentos para el corazón. Después de que se marchara, me senté en la creciente oscuridad de mi apartamento, demasiado cansada para levantarme y encender las luces. Amadeus ronroneaba en mi regazo. Su cálido peso era un pequeño consuelo frente a la enormidad de todo lo que había cambiado. Mi teléfono volvió a vibrar. Rafael, ya estoy en casa. Tómate la medicación de la noche. Y Valentina, gracias por dejarme ayudarte. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Gracias por insistir. Su respuesta fue inmediata. Alguien tiene que hacerlo. Eres pésima cuidándote a ti misma. He estado bien durante 26 años. Le respondí, de fin, bien. Él replicó, haciéndose eco de mi evasiva anterior sobre la comida. A pesar de todo, sonreí. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Valentina. Dulces sueños. Tomé mis medicamentos nocturnos, una pequeña montaña de pastillas que debía tomar a horas específicas, y me acosté. Pero no me dormí fácilmente. Mi mente seguía dando vueltas a las palabras de Rafael sobre la calidad por encima de la cantidad, sobre las conexiones que trascienden el tiempo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el tiempo que llevabas conociendo a alguien importaba menos que la profundidad del entendimiento que habías alcanzado? Mi abuela siempre había dicho que algunas almas se reconocen al instante, que la verdadera conexión no se medía en años, sino en momentos de visión genuina. ¿Era eso lo que estaba pasando aquí? ¿Rafael y yo estábamos reconociendo algo en el otro que iba más allá de las circunstancias? ¿O simplemente me sentía sola y asustada y me aferraba a la primera persona que me había mostrado una amabilidad genuina? Todavía estaba despierta cuando mi teléfono vibró con otro mensaje. Este era de Mariana. Solo quería saber cómo estabas. ¿Necesitas algo? Los alumnos han estado preguntando por ti. La pequeña Sofía lloró cuando le dije que estarías fuera por un tiempo. Te extrañan. La idea de que Sofía, la brillante y entusiasta Sofía, que acababa de dominar ese preludio de Chopin, llorara por mi ausencia, me oprimía el pecho de una manera completamente diferente. Había construido toda mi vida en torno a esos alumnos, al conservatorio, a la seguridad y la previsibilidad de las partituras y las clases programadas. Ahora todo era incierto. ¿Podría volver a dar clases? ¿Tendría la energía, la resistencia y la fiabilidad que requería la enseñanza? ¿O me convertiría en una de esas trágicas historias, la joven profesora que enfermó y tuvo que renunciar a todo lo que amaba? Dile a Sofía que yo también la echo de menos, le respondí a Mariana, y que volveré tan pronto como los médicos me den el alta. Era una promesa que no estaba segura de poder cumplir, pero era el único consuelo que podía ofrecerle. La semana siguiente estableció un nuevo ritmo en mi vida. Me despertaba, tomaba mis medicamentos matutinos y esperaba a ver cómo me afectaban. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días me sentía casi normal, como si mi corazón hubiera decidido cooperar con el tratamiento. Otros días, solo levantarme de la cama era como escalar una montaña. Rafael me enviaba un mensaje cada mañana. Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Has desayunado? Y cada noche me preguntaba cómo estaba. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Te has tomado la medicación de la noche? Este control constante debería haberme resultado intrusivo, pero, en cambio, lo sentía como un salvavidas, como si alguien en el mundo me prestara atención, se preocupara por si conseguía superar otro día. Caímos en una rutina. Rafael venía a verme 3 o 4 veces a la semana, siempre con comida, sopa, sándwiches, una vez incluso con un pollo asado entero, que de alguna manera había convencido a su tía para que le preparara. Comíamos juntos en la pequeña mesa de mi cocina, hablando de todo y de nada. Su trabajo en la renovación municipal del teatro,
mis alumnos y sus diversas peculiaridades, su familia en São Paulo, mi complicada relación con mis padres. No hablábamos de mi corazón, no hablábamos de su madre, no hablábamos del futuro, ni del pasado, ni de nada demasiado serio. Simplemente existíamos juntos, y era lo más cómodo y lo más aterrador que había experimentado jamás. Porque en algún momento entre las entregas de sopa, los recordatorios de la medicación y los mensajes de texto a altas horas de la noche, me estaba enamorando de Rafael Estrada. Y enamorarse de alguien cuando tu corazón ya estaba fallando parecía el peor momento posible en la historia de los malos momentos. Era jueves por la noche, 5 días después de mi diagnóstico, cuando todo cambió. Esta vez, Rafael había traído comida india, palak paneer y naan de ajo de un local cercano a su oficina. Estábamos comiendo y discutiendo amigablemente sobre si Chopin o Debussy era mejor. Obviamente, Chopin, pero Rafael se mantenía obstinadamente en el equipo de Debbie cuando sonó mi teléfono. Doctora Cardardoso, respondí inmediatamente, perdiendo el apetito. Los médicos no llamaban a las 8 p.m. con buenas noticias. Señorita Montero, dijo la doctora Cardardoso, y pude notar el cuidado control en su voz. Necesito que venga al hospital mañana por la mañana. Hemos recibido los resultados de algunas pruebas adicionales que le hicimos y hay algunas cosas que debemos discutir. ¿Qué tipo de cosas? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a las 9:00 a.m.? Después de colgar, me quedé sentada mirando mi comida, que se estaba enfriando, con las manos temblorosas. ¿Valentina? La voz de Rafael era suave. ¿Qué ha dicho? ¿Quiere que vaya mañana? Lo miré a los ojos. No me ha dicho por qué por teléfono. Los dos sabíamos lo que eso significaba. Según mi experiencia, los médicos solo insistían en hablar en persona cuando las noticias eran tan malas que necesitabas apoyo para asimilarlas. Iré contigo, dijo Rafael inmediatamente. No tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Quiero hacerlo. Por favor, Valentina, déjame estar allí. Miré nuestras manos unidas, la suya grande y cálida, la mía pequeña y temblorosa. Debería apartarme, pensé. Debería protegerlo de lo que sea que venga después. Debería alejarlo antes de que se involucrara más. Pero no lo hice. Está bien, susurré. Está bien. Esa noche, después de que Rafael se fuera, me quedé de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad y preguntándome qué traería el mañana. Más malas noticias. Un pronóstico peor. La conversación sobre los trasplantes para la que el doctor Ferrer había dicho que aún no estábamos preparados. Mi reflejo en el cristal parecía un fantasma, pálido, insustancial, ya a medio camino de desaparecer. Pero cuando miré mi teléfono y vi el mensaje de buenas noches de Rafael, sea lo que nos depare el mañana, lo afrontaremos juntos. Ya no estás sola. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era mi corazón fallido, aunque seguía bailando de forma irregular. Era otra cosa, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza mezclada con algo aún más peligroso. El amor. Me estaba enamorando de Rafael Estrada, y era lo peor que podía pasar, porque amar a alguien significaba darle un asiento en primera fila para ver cómo morías. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de la doctora Cardoso mientras me daba la noticia lo suficientemente importante como para requerir una conversación en persona. A las 4:00 a.m. renuncié por completo a dormir y me senté al piano, el pequeño piano vertical que había comprado de segunda mano cuando me mudé a la ciudad, con las teclas desgastadas por décadas de otras manos. Mis dedos encontraron el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza que mi abuela había estado tocando la última vez que la vi con vida. Yo tenía 11 años, estaba de visita durante el verano, y ella me dejó sentarme a su lado en el banco. Nuestras manos a veces se cruzaban mientras tocábamos juntas. Olía a lavanda y café, y sus manos eran delgadas y elegantes, marcadas por las manchas de la edad, pero aún así increíblemente gráciles. La música es lo más cercano que tenemos a tocar la eternidad, me dijo aquel día. Cuando tocas, te conectas con todas las personas que han tocado esta pieza y con todas las que la tocarán. Es una conversación a través del tiempo. La encontré 3 horas más tarde, desplomada sobre el piano, con aquellas manos elegantes finalmente inmóviles.
Ahora tocaba su nocturno favorito en la oscuridad previa al amanecer de mi apartamento, y entendía lo que quería decir. Podía sentirla en la música, podía sentir su presencia en cada nota cuidadosamente colocada. Si cerraba los ojos, casi podía creer que estaba sentada a mi lado de nuevo, nuestras manos cruzándose en los patrones familiares. Mi teléfono vibró a las 6:30. Rafael, sé que estás despierto. Puedo sentirlo. ¿Quieres que te traiga el desayuno antes de irnos? A pesar de todo, sonreí. Ya estaba aprendiendo a leerme, a comprender mis patrones. ¿Cómo sabías que estaba despierta? Porque yo también estoy despierto. Y no soy yo quien se enfrenta a una conversación médica que podría cambiarle la vida en 3 horas. Café y pone a chapa en 30 minutos. Me vas a hacer engordar con toda esta comida, le respondí. Te vas a consumir si nadie te da de comer. Fue su respuesta inmediata. Nos vemos pronto. Fiel a su palabra, Rafael llegó 30 minutos más tarde con café de mi cafetería favorita y pona chapa perfectamente tostada con mantequilla derritiéndose en la superficie crujiente. También parecía que no había dormido, con el pelo ligeramente despeinado y ojeras. Tienes muy mal aspecto, le dije mientras preparaba el desayuno en la mesa de mi cocina. Buenos días a ti también, respondió secamente. Tú tampoco estás precisamente radiante. Comimos en un cómodo silencio, el tipo de silencio que se había vuelto natural entre nosotros durante la última semana. Me di cuenta de que recordaba exactamente cómo me gustaba el café. 2 terrones de azúcar, un chorrito de leche e incluso había traído la canela que me gusta espolvorear por encima. Rafael, dije en voz baja, dejando mi taza de café sobre la mesa. ¿Qué estamos haciendo? Levantó la vista de su desayuno y sus ojos ámbar se encontraron con los míos. Desayunando antes de una cita con el médico. ¿Sabes a qué me refiero? Hice un gesto entre nosotros. Sea lo que sea esto, estás aquí todos los días trayéndome comida, cuidándome, reorganizando toda tu vida en torno a mi crisis médica. Estoy siendo tu amigo. Me interrumpió como si lo hubiéramos acordado. Los amigos no suelen hacer eso. Dejé la frase en el aire, sin saber cómo expresar lo que sentía. Los amigos no sienten esto. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Rafael dejó su taza con cuidado, con una expresión indescifrable. ¿Y cómo te sientes, Valentina? Quería mentir, quería retractarme, fingir que no acababa de admitir unos sentimientos que había estado intentando ignorar desesperadamente. Pero estaba tan cansada de mentir, de fingir, de proteger a todos menos a mí misma. Peligroso, dije finalmente. Me siento peligrosa porque me estoy enamorando de ti, Rafael. Y eso es lo peor que podría pasar. Vas a verme declinar, vas a verme enfermarme, debilitarme, hasta que tal vez no quede nada que amar, y eso no es justo para ti. Rafael se quedó callado durante un largo rato, con las manos alrededor de la taza de café. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero cruda. ¿Puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie excepto a mi terapeuta. Asentí con la cabeza, con el corazón latiendo irregularmente. Después de la muerte de mi madre, estaba muy enfadado, no con ella exactamente, sino con el universo, con el destino, con el hecho de que no podamos elegir cuánto tiempo tenemos. Dejé de tocar el piano porque cada nota me recordaba lo que había perdido. Dejé de escuchar música por completo durante casi 2 años. Y me prometí a mí mismo que nunca volvería a querer a nadie tan profundamente, porque perderlos dolía demasiado. Hice una pausa, apretando los dedos alrededor de la taza. He mantenido esa promesa durante 12 años, Valentina. He tenido relaciones, claro, pero nada real, nada que importara. He construido muros tan altos que nadie podía acercarse lo suficiente como para hacerme daño cuando, inevitablemente, se marchaban. Y entonces entré en tu sala de ensayo y te vi luchando por ocultar lo mal que te encontrabas. Y algo en esos muros se resquebrajó. Rafael, déjame terminar. Sus ojos se encontraron con los míos, y había tal intensidad en ellos que no pude apartar la mirada. Dijiste que no era justo para mí verte declinar. Pero, ¿y si esa decisión no te corresponde a ti? ¿Y si yo ya he decidido que el tiempo que nos queda, semanas, meses, años, vale más que toda una vida protegiéndome de la pérdida? Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e inesperadas. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que se siente. Tienes razón. No sé lo que es estar en tu lugar, pero sí sé lo que es perder a alguien a quien quieres sin haberle dicho nunca lo que sentías.
Sé lo que es desear tener una conversación más, un día más, una oportunidad más para decir las cosas que importan. Se inclinó sobre la mesa y me cogió la mano. Esto es lo que quiero decir, Valentina. Yo también me estoy enamorando de ti. Y quizá eso sea aterrador. Y quizá vaya a doler muchísimo cuando las cosas se pongan difíciles. Pero prefiero eso a la alternativa segura de no sentir nada en absoluto. No podía hablar. No encontraba palabras adecuadas para la enormidad de lo que me estaba ofreciendo. Así que, en su lugar, hice lo único que se me ocurrió. Me levanté, rodeé la mesa y le besé. No fue un beso suave. Era desesperado y asustado y estaba lleno de todo lo que no podía decir. Todo el miedo, la esperanza y el anhelo imposible que había estado llevando dentro. Los brazos de Rafael me rodearon inmediatamente, abrazándome como si fuera preciosa, como si fuera algo por lo que valía la pena luchar. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Probablemente deberíamos hablar de esto, dijo con voz ronca. Después de la cita, le susurré, no puedo procesar ambas cosas a la vez. Es justo. Me dio un suave beso en la frente. Pero Valentina, digas lo que digas hoy la doctora Cardoso, lo afrontaremos juntos. De acuerdo, de acuerdo. El trayecto en coche al hospital me pareció a la vez demasiado corto e increíblemente largo. Rafael me cogió de la mano durante todo el camino, trazando pequeños círculos con el pulgar en mi palma. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada por decir que no se hubiera dicho ya en mi cocina, en ese beso que lo había cambiado todo. La doctora Cardoso nos esperaba en su despacho, en lugar de en la sala de exploración, lo que interpreté como una mala señal. Saludó a Rafael con un gesto de reconocimiento. Al parecer, en mi historial ahora constaba que él era mi persona de apoyo y nos indicó que nos sentáramos. Gracias por venir con tan poca antelación. Comenzó, con las manos cruzadas sobre la mesa. Quería comentar los resultados de la resonancia magnética cardíaca adicional que le hicimos la semana pasada, así como algunas pruebas genéticas que realizamos. Apreté la mano de Rafael. Él me devolvió el apretón, firme y presente. La resonancia magnética mostró un daño más extenso en su ventrículo izquierdo de lo que pensábamos inicialmente. La doctora Cardardoso continuó. Su fracción de eyección ha descendido al 32%, lo que le sitúa en el rango de insuficiencia cardíaca moderada a grave. Las palabras parecían resonar en la pequeña consulta. Insuficiencia cardíaca moderada a grave. Mi cerebro intentaba procesar la terminología clínica, mientras mi corazón, que realmente fallaba, latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué significa eso?, preguntó Rafael cuando yo no pude articular palabra. En términos prácticos, la expresión de la doctora Cardardoso era amable, pero firme. Significa que la medicación por sí sola no va a ser suficiente. Tenemos que considerar opciones de tratamiento más agresivas. ¿Cómo cuáles? Logré susurrar. Recomiendo colocar un desfibrilador cardioversor implantable, un DAI. Es un pequeño dispositivo que monitoriza el ritmo cardíaco y puede administrar una descarga eléctrica si detecta una arritmia peligrosa. Básicamente, actúa como protección contra un paro cardíaco repentino. ¿Una descarga?, repetía aturdido. Ni siquiera podía pronunciar las palabras. Como un desfibrilador incorporado. Sí, confirmó la doctora Cardardoso. La buena noticia es que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo. Hacemos una pequeña incisión, colocamos el dispositivo justo debajo de la piel, cerca de la clavícula, y pasamos los cables hasta el corazón. Estarías despierta durante la mayor parte del procedimiento, bajo anestesia local. La habitación daba vueltas. Me concentré en la mano de Rafael, que sostenía la mía, y la utilicé como ancla. ¿Y si no se implanta el DAI?, preguntó Rafael, con voz cuidadosamente neutra. La pausa del doctor Cardardoso me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella hablara. Entonces corremos el riesgo de una muerte súbita cardíaca. Con su fracción de eyección actual y los marcadores genéticos que hemos encontrado, Valentina tiene un alto riesgo de sufrir arritmias ventriculares que podrían ser mortales. El DAI reduce significativamente ese riesgo. ¿Cuándo lo haríamos?, me oí preguntar. Me gustaría programarlo para la semana que viene. Cuanto antes, mejor. La semana que viene. 7 días para prepararme para que me implantaran en el pecho un dispositivo que daría una descarga a mi corazón si intentaba matarme.
7 días para adaptarme a esta nueva realidad en la que estaba oficialmente tan enferma que necesitaba una intervención mecánica para seguir viva. Hay algo más, dijo la doctora Cardoso, y me dieron ganas de reírme ante lo absurdo de que hubiera más. Las pruebas genéticas dieron positivo para una mutación en el gen LMI. Está asociada con la miocardiopatía dilatada, pero también tiene implicaciones para la progresión de la enfermedad y otras consideraciones. Otras consideraciones, insistió Rafael cuando me quedé en silencio. Significa que es probable que esta afección progrese más rápido que la media, dijo el doctor Cardoso con delicadeza. Y significa que, si Valentina decide tener hijos en el futuro, habría un 50% de posibilidades de transmitir la mutación. Hijos, un futuro en el que apenas me había permitido pensar incluso antes del diagnóstico. Ahora me parecían bromas crueles, posibilidades que se me escapaban de las manos. Entiendo que es mucho que asimilar, continuó el doctor Cardoso. Voy a pedir a mi enfermera que le entregue unos folletos informativos sobre el DAI, incluyendo lo que puede esperar antes, durante y después de la intervención. Y quiero que sepa que, aunque es algo grave, hay personas que viven una vida plena con estos dispositivos. Tendrá algunas restricciones. No podrá practicar deportes de contacto, deberá tener cuidado con ciertos aparatos electrónicos, pero podrá seguir trabajando, viajando y haciendo la mayoría de las cosas que le gustan. Podrá seguir tocando el piano, pensé. Podrá seguir enseñando. Seguirá fingiendo ser normal mientras una máquina le mantiene con vida. Después de que el doctor Cardoso terminara de repasar los detalles, nos sentamos en el coche de Rafael en el aparcamiento del hospital, sin que ninguno de los dos se moviera para arrancar el motor. El sol de la mañana era brillante y alegre, en completo contraste con la oscuridad que sentía que se apoderaba de mí. «Di algo», dijo Rafael finalmente. «Cualquier cosa. Necesito un corazón robótico para mantenerme con vida», dije con voz monótona. «Y no puedo tener hijos sin arriesgarme a transmitirles esto, y voy a morir joven de todos modos, con o sin dispositivo, porque esto es progresivo y genético, y no hay cura». «Valentina, no». Me volví para mirarlo y sentí que las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no recordaba haber empezado a llorar. «Tienes que escuchar esto. Tienes que entender en qué te estás metiendo. Esto no va a mejorar. Solo es ganar tiempo, retrasar lo inevitable, y deberías marcharte ahora, antes de que te involucres demasiado, antes de que verme desmoronarme te destruya como te destruyó perder a tu madre». Rafael apretó la mandíbula. Por un momento pensé que realmente lo haría, que arrancaría el coche, me llevaría a casa y luego desaparecería de mi vida, protegiéndose del dolor que sabía que se avecinaba. En cambio, se inclinó, me desabrochó el cinturón de seguridad y me atrajo hacia él, pasando por encima de la consola central. Me resistí durante 2 segundos antes de desplomarme contra su pecho, sollozando tan fuerte que no podía respirar. «No me voy», dijo con firmeza, acariciándome el pelo. «No voy a ir a ningún sitio. ¿Me oyes, Valentina? No puedes alejarme para protegerme. Soy un hombre adulto que toma decisiones conscientes y te elijo a ti, con tu corazón robótico y todo. Eres una idiota». Lloré sobre su jersey. Probablemente él estaba de acuerdo, pero soy tu idiota. Nos quedamos así sentados durante mucho tiempo, yo llorando y él abrazándome hasta que se me acabaron las lágrimas y solo me quedaban sollozos y dolor de cabeza. Cuando finalmente me aparté, su jersey estaba empapado y sus ojos sospechosamente brillantes. «Siento lo de tu jersey», le dije débilmente. «Tengo otros». Me secó la cara con el pulgar, con delicadeza y cuidado. «Valentina, necesito que me escuches. Lo que ha dicho hoy el doctor Cardoso da miedo. Es mucho, pero no es una sentencia de muerte. Es un plan de tratamiento y lo vamos a seguir, te van a poner el DAI y luego ya veremos qué pasa. Así de simple, así de simple». Me dio un beso en la frente. Un día tras otro, un tratamiento tras otro, juntos. Quería discutir, quería enumerar todas las razones por las que era una idea terrible. ¿Por qué debía protegerse? ¿Por qué no podía dejar que lo hiciera? Pero estaba muy cansada, cansada de luchar sola, cansada de ser fuerte, cansada de fingir que no deseaba desesperadamente exactamente lo que él me estaba ofreciendo. «Mis padres llegan mañana», dije en su lugar. «Se van a volver locos cuando se enteren del DAI. Entonces es bueno que tengas refuerzos», dijo Rafael.
Soy un excelente amortiguador contra los padres autoritarios. No conoces a mi madre. Soy arquitecta y trato habitualmente con comités de urbanismo y juntas de conservación histórica. Creo que puedo manejar a una madre preocupada. A pesar de todo, me reí. Fue una risa entrecortada y un poco histérica, pero era genuina. Rafael sonrió con esa expresión suave que empezaba a reconocer como reservada específicamente para mí. Ahí está, dijo en voz baja. Por un momento temí haberte perdido. Casi lo logras. Me recosté en mi asiento, sintiéndome repentinamente agotada. Casi me convencí de alejarte. Lo sé, pero soy más difícil de eliminar que eso. Finalmente, encendió el motor. Ahora, vamos a llevarte a casa. Necesitas descansar antes de que tus padres lleguen mañana. Y yo necesito investigar sobre los DAI para saber qué preguntas hacer la semana que viene. Rafael, no es negociable, interrumpió. Si te van a implantar un dispositivo en el pecho, voy a aprender todo lo que hay que saber al respecto. Eso es lo que hacen las parejas. Compañeros, la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de significado. ¿Es eso lo que somos?, pregunté en voz baja. ¿Compañeros? Rafael se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. Si tú me aceptas. Miré nuestras manos unidas, las suyas grandes y firmes, las mías pequeñas y temblorosas. Pensé en todo lo que podía salir mal, en todas las formas en que esto podía terminar en una decepción amorosa. Pensé en el marcapasos que pronto llevaría en el pecho, en la mutación genética de mis células, en el futuro incierto que se extendía ante mí. Y entonces pensé en las palabras de Rafael de esa mañana. Prefiero eso a la alternativa segura de no sentir nunca nada. Sí, dije, apretándole la mano. Sí, te aceptaré. Llevó mi mano a sus labios y me besó los nudillos. Entonces afrontaremos juntos lo que venga después. Mientras volvíamos en coche por la ciudad hacia mi apartamento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero ahora había algo más junto a él. Algo cálido y aterrador e increíblemente precioso. Esperanza y amor. Y la idea radical de que tal vez, solo tal vez, el tiempo que me quedaba merecía ser vivido en lugar de soportado. Incluso si ese tiempo venía acompañado de un dispositivo de choque, mutaciones genéticas y una fracción de eyección en declive. Incluso si eso significaba dejar que Rafael me viera en mi peor momento. Incluso si eso significaba arriesgarme al tipo de dolor que proviene de amar a alguien que sabes que eventualmente perderás. Tal vez especialmente entonces. Porque si mi abuela me había enseñado algo, era que la música, como el amor, era lo más cercano a tocar la eternidad. Y que cada momento dedicado a crear algo hermoso valía la pena el inevitable silencio que le seguía. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para tocar. Mis padres llegaron a las 9:07 am del sábado, lo que significaba que habían tomado el primer autobús desde Porto Alegre a las 5 de la mañana. Mi madre, Isabela Montero, irrumpió en mi apartamento como una fuerza de la naturaleza, catalogando inmediatamente todo lo que estaba mal en mi situación de vida. El apartamento era demasiado pequeño, demasiado oscuro, el barrio demasiado cuestionable. ¿Por qué no tenía más comida en la nevera? Estaba comiendo lo suficiente, durmiendo lo suficiente, cuidándome, momón. Intenté interrumpirla, pero ya estaba en mi cocina, abriendo armarios y haciendo ruidos de desaprobación ante mi escasa colección de sopas enlatadas y pasta. Mi padre, Paulo, me miró con simpatía mientras dejaba las maletas. Era más callado que mi madre, un contable jubilado que había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la mejor estrategia era dejar pasar la tormenta. Me abrazó y sentí cómo me relajaba ligeramente con su familiar calidez. ¿Cómo estás realmente, Filela?, me preguntó en voz baja. Tengo miedo, admití, sorprendiéndome a mí misma con mi sinceridad. Pero estoy bien. Tu madre ha estado investigando sin parar sobre enfermedades cardíacas desde que llamaste, dijo. Tuve que esconder su portátil 2 veces para que se durmiera. Está preocupada, lo sé. También te quiere mucho. Eso también lo sé. Mi madre salió de la cocina con una lista que, al parecer, había empezado a hacer en el autobús. Tenemos que ir a comprar comida. Comida de verdad, no estas tonterías procesadas. Y deberíamos hablar con tus médicos sobre tratamientos alternativos, acupuntura, suplementos a base de hierbas. Mi amiga María confía ciegamente en... Mamá, el martes me implantarán un DAI,
le interrumpí cortando su planificación. Ese es el plan de tratamiento. Los médicos saben lo que hacen. Se detuvo a mitad de la frase y palideció. ¿El martes? Eso es dentro de solo 3 días. ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Habríamos venido inmediatamente. Porque me enteré ayer, respondí con delicadeza. Y sabía que os preocuparíais. Por supuesto que nos preocupamos. Eres nuestra hija y tienes la misma enfermedad que tu abuela. Y se le quebró la voz. De repente se echó a llorar. Toda su energía feroz se disolvió en miedo. Me acerqué a ella y dejé que me abrazara con fuerza. Olía a jabón de lavanda, el que había usado desde que tenía uso de razón. Y por un momento volví a tener 11 años y me consolaban después de una pesadilla. Voy a estar bien, dije, esperando que fuera cierto. El DAI me ayudará. La medicación me está ayudando. Tengo buenos médicos. ¿Y tienes apoyo?, preguntó mi padre. Amigos, gente que te ayuda. Como si lo hubieran llamado, llamaron a la puerta. Antes de abrirla, supe que sería Rafael. Habíamos quedado que vendría a las 10 para que se lo presentara a mis padres, aunque ahora me preguntaba si era el peor momento posible. Valentina, he traído la compra de la que hablamos. Rafael se detuvo en la puerta, observando la escena. Mi madre llorosa, mi padre preocupado, yo con aspecto agotado y abrumado. Lo siento, no me había dado cuenta de que tus padres ya habían llegado. Puedo volver más tarde. No, no pasa nada, dije rápidamente. Mamá, papá, este es Rafael Estrada. Me ha estado ayudando desde el diagnóstico. Las lágrimas de mi madre se detuvieron de inmediato, sustituidas por la aguda evaluación de una mujer que analiza el posible interés romántico de su hija. Miró a Rafael de arriba abajo, su ropa informal de sábado, las bolsas reutilizables llenas de comestibles que llevaba en las manos, la preocupación evidente en su expresión. ¿Ayudándote cómo?, preguntó, con un tono cuidadosamente neutro. Soy un amigo, dijo Rafael, dejando los comestibles y tendiéndole la mano. En realidad, estaba buscando clases de piano cuando Valentina tuvo su primer episodio. La llevé al hospital y, bueno, desde entonces somos amigos. Amigos que traen la compra, observó mi padre, estrechando la mano de Rafael con el firme apretón que reservaba para las personas a las que estaba evaluando. Amigos que se aseguran de que Valentina coma algo más que café y determinación, respondió Rafael con una leve sonrisa. Es terrible cuidando de sí misma. Es cierto, asintió mi madre. Y pude ver cómo ella se mostraba más receptiva con él, a pesar de sus evidentes preocupaciones. Pero usted ha pasado mucho tiempo con nuestra hija, señor Estrada. Rafael, por favor. Y sí, lo he hecho. Si eso es un problema. No es un problema. Le interrumpí, acercándome a Rafael. Ha sido un gran apoyo. No sé cómo habría superado esta semana sin él. Mis padres intercambiaron una de esas miradas silenciosas que solo se desarrollan tras 35 años de matrimonio. Mi padre asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Bueno, dijo mi madre, suavizando el tono, debemos darte las gracias por cuidar de nuestra hija. Aunque espero que sepas en lo que te estás metiendo, jovencito. Valentina es terca, le cuesta mucho pedir ayuda y ha heredado de su abuela el desprecio absoluto por los consejos médicos. Me he dado cuenta, dijo Rafael, y había una calidez en su voz que me oprimió el pecho. Pero también es valiente, talentosa y más fuerte de lo que ella misma cree. La forma en que lo dijo, como si se tratara de simples hechos y no de cumplidos, hizo que la expresión de mi madre pasara de ser protectora a algo más suave. Deberías quedarte a comer, declaró. Estaba a punto de preparar algo decente con lo que Valentina tiene en esta cocina desastrosa. He traído ingredientes para feijoada, ofreció Rafael. Es una receta de mi tía. Si quieres ayuda, cocina tú. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Mi madre era pianista, dijo Rafael. Ella creía que crear música y crear comida provenía del mismo lugar, el deseo de traer belleza al mundo. Me enseñó a cocinar antes de que pudiera alcanzar la estufa sin un taburete. Vi cómo el rostro de mi madre se transformaba por completo. Cualquier resistencia que le quedara se desmoronó ante la sinceridad de Rafael y la mención de la filosofía de su madre. Entonces cocinaremos juntos, dijo. Paulo, pon la mesa. Valentina, siéntate antes de que te caigas. Pareces agotada. Durante las 2 horas siguientes, me senté en la pequeña mesa de la cocina con mi padre, mientras mi madre y Rafael preparaban juntos el almuerzo.
Los observé moverse por mi diminuta cocina, mi madre dando instrucciones y Rafael siguiéndolas con la misma atención paciente que ponía en todo. Entraron en un ritmo tranquilo, hablando de técnicas culinarias e ingredientes, de música y familia. «Parece un buen hombre», dijo mi padre en voz baja, observándolos trabajar. «¿Qué tan serio es esto?» «No lo sé», admití. «Es rápido, tal vez demasiado rápido, pero me hace sentir menos sola. Eso es importante». Mi padre se acercó y me apretó la mano. «Tu madre y yo queremos que seas feliz, sin importar cuánto tiempo tengas. Y rezamos para que sea mucho tiempo. Queremos que vivas, no solo que existas». «Tengo miedo, papey», le susurré. «Miedo de la cirugía, miedo de la enfermedad, miedo de dejar que Rafael se acerque demasiado cuando no sé cómo será mi futuro». «Tener miedo es inteligente», dijo. «Tener miedo significa que entiendes lo que está en juego. Pero no dejes que el miedo te impida aceptar el amor cuando te lo ofrecen. Eso sería la verdadera tragedia». El almuerzo fue caótico y cálido. Mi madre contaba historias embarazosas sobre mi infancia, mientras que Rafael compartía anécdotas igualmente mortificantes de la suya. Mi padre hacía preguntas inteligentes sobre la renovación del teatro municipal. Estaba genuinamente interesado en el trabajo de Rafael. Y durante todo ese tiempo, Rafael no dejaba de estar pendiente de mí, asegurándose de que comiera lo suficiente, de que bebiera agua, de que no me olvidara de tomar la medicación de la tarde. «Eres muy atento», observó mi madre, viendo cómo Rafael me rellenaba el vaso de agua antes de que yo me diera cuenta de que estaba vacío. «Alguien tiene que serlo», respondió Rafael, mirándome a los ojos al otro lado de la mesa. «Valentina tiende a olvidar lo básico cuando está estresada». «De tal palo, tal astilla», dijo mi padre con sequedad. Isabela una vez se concentró tanto en un proyecto que se olvidó de comer durante 2 días. «Pues un día», protestó mi madre, «quizás un día y medio». Después de comer, mis padres insistieron en recoger, lo que nos dio a Rafael y a mí un momento a solas en mi pequeño balcón. La tarde de noviembre era cálida. La ciudad se extendía bajo nosotros con toda su caótica belleza. «Tus padres son encantadores», dijo Rafael, apoyándose en la barandilla. «A mi madre le caes bien», respondí. «Eso es peligroso. Va a empezar a planear nuestra boda». ¿Sería tan terrible? La pregunta era ligera, pero había algo serio detrás de ella. Miré a este hombre que había entrado en mi vida en el momento menos oportuno y se negaba a marcharse a pesar de todas las razones que tenía para hacerlo. «Rafael, nos conocemos desde hace 8 días. 8 de los días más intensos de mi vida», replicó. «Valentina, no te estoy pidiendo que te cases conmigo. Solo lo digo. No me opondría a la idea con el tiempo. Si las cosas siguen como hasta ahora, mi corazón dio un vuelco irregular, pero por una vez no tenía nada que ver con mi condición médica. Estás loco, probablemente». Me tomó la mano y entrelazó nuestros dedos. «Pero también hablo en serio. Cuando encuentras algo real, algo que importa, no lo dejas escapar solo porque el momento no es perfecto. Nada es perfecto». Antes de que pudiera responder, mi madre apareció en la puerta. «Valentina, deberíamos hablar sobre el martes, el procedimiento. ¿Qué necesitas? ¿Deberíamos posponer nuestro regreso a Porto Alegre?» «No tenéis por qué quedaros», dije, aunque una parte de mí deseaba desesperadamente que lo hicieran. «Rafael estará allí». «Nos quedamos», dijo mi padre con firmeza, uniéndose a nosotros en el balcón. «Buscaremos un hotel cerca del hospital. Queremos estar allí. Pero tu trabajo puede esperar», terminó mi madre. «Tú eres más importante. Y además, si Rafael va a ser tu persona de apoyo, él también debería tener apoyo. Estas cosas son estresantes para todos los involucrados». Miré a mis padres y a Rafael, a esta familia improvisada que se había formado en torno a mi crisis, y sentí que algo se rompía en mi pecho. Durante años me había enorgullecido de mi independencia, de no necesitar a nadie. Pero tal vez eso no era fuerza. Tal vez la verdadera fuerza era aceptar la ayuda cuando se ofrecía. «Gracias», dije, con la voz cargada de emoción, «a todos ustedes». Los 2 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos. Mi madre se apoderó de mi apartamento con la eficiencia de un general organizando tropas. Llenó mi nevera, reorganizó mi cocina e incluso compró sábanas nuevas para mi cama, porque las mías eran inaceptables para alguien que se estaba recuperando de una operación. Mi padre investigó sobre los DAI
hasta que pudo explicar el procedimiento mejor que la mayoría de los médicos. Hizo listas de preguntas para el equipo quirúrgico, investigó las tasas de éxito, encontró grupos de apoyo en línea para personas con dispositivos cardíacos, y Rafael simplemente estaba allí, firme y presente, ayudando a mis padres, haciéndome compañía, asegurándose de que tomara mis medicamentos a tiempo. Se quedó hasta tarde, y solo se marchó cuando mi madre insistió en que yo necesitaba descansar. El lunes por la noche, la víspera de la intervención, mis padres se tomaron una rara noche libre para cenar en su hotel, dejándonos a Rafael y a mí a solas. Nos sentamos en mi sofá, con Amadeus ronroneando entre nosotros, sin que ninguno de los dos fuera capaz de reconocer el elefante en la habitación. ¿Tienes miedo?, preguntó Rafael finalmente. Aterrorizada, lo admití. Me van a abrir, me van a introducir cables en el corazón y me van a implantar un dispositivo que me dará descargas si mi corazón intenta matarme. ¿Cómo no voy a tener miedo? Tienes razón. Me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia él. Por si sirve de algo, yo también tengo miedo. Tú no eres la que se va a operar. No, pero tú sí, y eso me asusta más que si me pasara a mí. Me dio un beso en la cabeza. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero Valentina, te has convertido en alguien muy importante para mí. La idea de que algo salga mal mañana. Nada va a salir mal, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Es una intervención rutinaria. Miles de personas se implantan marcapasos cada año. Lo sé, pero tú no eres una de esas miles de personas. Tú eres tú. Levanté la cabeza para mirarlo. Rafael, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. Si las cosas empeoran, si el marcapasos no es suficiente, si necesito un trasplante, si no puedo decir con certeza si me estoy muriendo, si las cosas se ponen realmente mal, necesito saber que tú estarás bien, que no te culparás por involucrarte con alguien que... Me besó, interrumpiendo mis palabras. Fue suave y feroz a la vez, una promesa y una súplica. Nunca estaré bien si te pierdo, dijo cuando nos separamos, pero nunca me arrepentiré de conocerte, de amarte, de ser parte de tu vida. Pase lo que pase mañana, pase lo que pase en el futuro, elijo esto, te elijo a ti cada vez. Te quiero, susurré, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Sé que es demasiado pronto y sé que es complicado, pero te quiero, te quiero. La sonrisa de Rafael era brillante y desgarradora. Yo también te quiero, y para que conste, no creo que 8 días sea demasiado pronto cuando esos 8 días han sido lo más real que he experimentado en 12 años. Nos quedamos así durante horas, abrazados en mi sofá, hablando de todo y de nada, de su trabajo, de mis alumnos, de nuestra infancia, de nuestros sueños, del futuro que podríamos tener si teníamos suerte, si yo tenía suerte. Cuando finalmente se marchó a medianoche, con instrucciones estrictas de mi madre de que tenía que dormir antes de la operación, me besó en la puerta como si fuera un hola y un adiós. Nos vemos mañana, dijo. Estaré allí cuando te despiertes. Lo prometo, lo prometo. Después de que se marchara, me quedé de pie en mi silencioso apartamento y me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. El miedo, el amor, la esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, las cosas salieran bien, que el DAI ayudara, que yo respondiera al tratamiento, que pudiera pasar más que unos pocos meses o años con Rafael, que pudiera tener toda una vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Te quiero. Duerme bien. Mañana será solo un paso más. Lo tenemos controlado. Sonreí entre lágrimas y le respondí, lo tenemos controlado. Y por primera vez desde mi diagnóstico, casi lo creí. La sala de preoperatorio estaba fría y olía a antiséptico y miedo. Me senté en la camilla con mi bata de hospital. Mis padres a un lado, Rafael al otro. Todos fingíamos que era algo rutinario. Solo otro martes, solo un procedimiento sencillo. Dijeron que duraría unas 2 horas, repitió mi madre por tercera vez, apretándome la mano con tanta fuerza que me estaba quedando sin circulación. 2 horas y luego estarás en recuperación. Lo sé, mamá. Le apreté la mano, tratando de ofrecer un consuelo que no sentía. Rafael no había dicho mucho desde que llegamos. Solo me sostenía la otra mano, trazando con el pulgar esos círculos familiares en mi palma, con una presencia firme, incluso cuando sus ojos delataban su preocupación.
Señor y señora Montero. Una enfermera apareció en la puerta. Tenemos una sala de espera familiar preparada para ustedes. Es más cómoda que sentarse en el pasillo. Mi padre se levantó, comprendiendo el mensaje implícito de que tenían que marcharse pronto. Me besó en la frente, con los ojos sospechosamente brillantes. Eres fuerte, Filela, igual que tu abuela. Superarás esto. La despedida de mi madre fue más larga, con más lágrimas y repetidas instrucciones al equipo quirúrgico de que yo era su única hija y que más les valía cuidarme muy bien. Finalmente, mi padre la apartó suavemente, dejándome sola con Rafael. Yo también debería irme, dijo, pero no se movió. Dejaré que descanses antes de que vengan a buscarte. Quédate, le susurré. Por favor, solo unos minutos más. Se acercó con cuidado, evitando la vía intravenosa que ya me habían colocado. Estaré ahí cuando despiertes. Seré la primera persona que veas, te lo prometo. Y si algo sale mal, no saldrá mal, pero si sale mal, Valentina, me tomó el rostro entre sus manos. Mírame, nada va a salir mal. Vas a tener una intervención rutinaria muy aburrida. Y luego te despertarás con un nuevo y sofisticado dispositivo que te mantendrá a salvo. Y luego nos iremos a casa y discutiremos sobre si Chopin o Debussy es mejor, mientras tu madre nos da de comer en exceso. A pesar de todo, sonreí. Chopin, obviamente. Me besó suavemente. Te quiero y te veré en unas horas. Vinieron a buscarme 10 minutos más tarde. Lo último que vi antes de que la sedación hiciera efecto fue a Rafael de pie en la puerta, con la mano apoyada contra el cristal, sus labios formando palabras que no podía oír, pero que entendí de todos modos. Te quiero. Me desperté con dolor y el pitido constante de los monitores. Sentía el pecho como si alguien lo hubiera estado utilizando como saco de boxeo, lo que supongo que no estaba lejos de la realidad. Sentía una presión cerca de la clavícula, extraña e incómoda. Valentina, la voz de Rafael, áspera como si hubiera estado llorando o gritando, o ambas cosas. ¿Me oyes? Intenté hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Inmediatamente se acercó con trocitos de hielo y me ayudó a beber pequeños sorbos de agua hasta que pude articular palabras. La operación ha terminado, balbuceé. Sí, parecía agotado, con ojeras y el pelo revuelto. Lo has hecho muy bien. Todo ha salido perfectamente, pero había algo en su voz, un tono de preocupación que no encajaba con sus palabras. ¿Qué pasa?, logré preguntar. No pasa nada, solo necesitas descansar. Rafael, forcé mis ojos a enfocar su rostro. ¿Qué no me estás diciendo? Intercambió una mirada con alguien que yo no podía ver. La doctora Cardardoso entró en escena con una expresión profesionalmente neutral pero amable. La cirugía salió bien, dijo. El DAI está colocado y funciona correctamente. Pero durante el procedimiento vimos algo preocupante. Tu fracción de eyección ha vuelto a bajar, hasta el 28%, y hay indicios de que la enfermedad está progresando más rápido de lo que esperábamos. Las palabras parecían venir de muy lejos. Un 28% más rápido de lo esperado. ¿Qué significa eso?, susurré. La doctora Cardardoso acercó una silla y se sentó a mi altura. Significa que tenemos que empezar a pensar más en serio en un trasplante. Te voy a derivar al equipo de trasplantes cardíacos del Hospital Duoro-Somé. Harán una evaluación completa y determinarán si es una buena candidata. ¿Un trasplante? La palabra que había estado temiendo desde el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rafael, buscando mi mano. No podemos saberlo con certeza, dijo el doctor Cardardoso, pero, basándonos en la progresión que estamos viendo, estimaría que le quedan entre 6 meses y 2 años antes de que su corazón llegue al punto en que el trasplante sea crítico. De 6 meses a 2 años. No eran las décadas que esperaba, ni siquiera los pocos años que había empezado a aceptar, solo meses. Quiero hablar con Valentina a solas, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Por favor, solo un minuto. El doctor Cardardoso asintió y se marchó. Mis padres, que al parecer habían estado esperando en el pasillo, asomaron la cabeza, pero yo negué con la cabeza. Se retiraron, aunque a mi madre parecía dolerle físicamente marcharse. Rafael empezó a levantarse, pero le agarré la mano. Tú no, quédate. Se volvió a sentar, con la mirada fija en mi rostro. Dime la verdad, le dije. Toda la verdad. ¿Qué dijo el médico cuando yo aún estaba inconsciente? ¿Qué es lo que no me estás contando? Rafael apretó la mandíbula. Por un momento, pensé que podría negarse, que podría intentar protegerme de cualquier verdad que estuviera ocultando.
Entonces suspiró. Dijeron que la mutación genética hace que este tipo de miocardiopatía sea especialmente agresiva, que incluso con un trasplante no hay garantías, que quizá no seas candidato o que quizá no consigas un corazón a tiempo o se le quebró la voz, o que quizá se nos acabe el tiempo antes de que nada de eso importe. La honestidad era brutal y necesaria. Necesitaba saberlo, necesitaba comprender exactamente a qué me enfrentaba. Gracias, susurré, por no mentirme. No te mentiré, dijo con firmeza. Ni sobre esto, ni sobre nada. Afrontaremos esto juntos con toda la verdad o no lo afrontaremos en absoluto. Incluso si la verdad es que podría morir esperando un corazón, incluso entonces llevó mi mano a sus labios. Pero no vas a morir, Valentina. Vas a luchar. Te van a evaluar. Te van a incluir en la lista de trasplantes y vas a recibir un corazón nuevo. Y entonces tendremos décadas juntos. ¿Me oyes? Décadas. Quería creerle. Quería aferrarme a esa certeza y agarrarme a ella como a un salvavidas. Pero el miedo era tan grande, tan abrumador, que la esperanza me parecía imposiblemente pequeña en comparación. Tengo miedo, admití. Lo sé. Yo también tengo miedo. Pero vamos a superar esto. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de mi vida. La evaluación para el trasplante fue agotadora. Docenas de pruebas, consultas con especialistas, evaluaciones psicológicas para asegurarse de que estaba mentalmente preparada para la realidad de vivir con un órgano de un donante. Me aprobaron para la lista de trasplantes en enero y entonces comenzó la espera. La espera fue que una tortura especial. Cada llamada telefónica podía ser la llamada. Cada día podía ser el día o no. La incertidumbre era agotadora. Mi estado se deterioraba lenta, pero constantemente. En marzo, apenas podía caminar desde mi dormitorio hasta la cocina sin quedarme sin aliento. Tuve que dejar de enseñar por completo, lo que me rompió el corazón casi tanto como me lo estaba rompiendo mi propio corazón. Mis alumnos me enviaron tarjetas y videos, la pequeña Sofía interpretando el preludio de Chopin que le había enseñado, con lágrimas corriendo por su rostro. Rafael estuvo ahí durante todo el proceso. Se mudó a mi apartamento en febrero, cuando quedó claro que no podía arreglármela sola. Mi madre quería que volviera a Porto Alegre, pero me negué. Esta era mi vida, mi ciudad. No iba a renunciar a ella. Nos acostumbramos a un nuevo ritmo. Rafael trabajaba a distancia, atendiendo llamadas de arquitectos y contratistas mientras me vigilaba de reojo. Yo estaba en el sofá, demasiado cansada para hacer mucho más que leer o mirar la ciudad por la ventana. Hablábamos de todo, de su madre, de mi abuela, de lo que haríamos cuando me trasplantaran el nuevo corazón, porque nos negábamos a decir sí, siempre era cuando. Cuando tengas tu nuevo corazón, decía Rafael, viajaremos a París, a Viena, a todos los lugares con grandes salas de conciertos. Cuando tenga mi nuevo corazón, respondía yo, tocaré el piano durante horas sin cansarme. Cuando tengas tu nuevo corazón, dijo una noche de abril, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Me gustaría casarme contigo, si tú quieres. Me quedé mirando la caja, el sencillo anillo de oro con un pequeño diamante, a este hombre que había reorganizado toda su vida en torno a mi corazón moribundo. Eso no es una pregunta, dije, con lágrimas ya cayendo por mis mejillas. Valentina Montero, dijo formalmente, arrodillándose junto al sofá donde yo estaba tumbada. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás estar ahí para todo? Los días buenos y los malos, los tratamientos y las recuperaciones, el miedo y la esperanza. ¿Me dejarás amarte durante todo el tiempo que tengamos? Sí, susurré. Sí, por supuesto, sí. Me deslizó el anillo en el dedo y me quedaba perfecto. Como todo lo relacionado con nosotros, el momento inadecuado, las circunstancias imposibles, pero de alguna manera exactamente adecuado. La llamada llegó un martes por la noche a finales de mayo. Estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Rafael me rodeaba con el brazo y Amadeus ronroneaba a nuestros pies. Casi no contesté. Eran las 2 de la madrugada. Probablemente era un número equivocado, pero algo me hizo mirar la pantalla. Hospital du Coricel. Soy Valentina, dije con voz temblorosa. Señorita Montero, soy el coordinador de trasplantes. Tenemos un corazón. Las siguientes horas fueron un caos. El trayecto en ambulancia al hospital, mis padres corriendo desde su hotel,
Rafael sin apartarse de mi lado, los procedimientos preoperatorios, los formularios de consentimiento, el momento en que me llevaron en silla de ruedas al quirófano y tuve que decir lo que podría ser un adiós. Te quiero, le dije a Rafael, agarrándole la mano. Si pasa algo, no va a pasar nada, dijo con firmeza. Vas a superar esta operación y vas a despertar con un corazón fuerte y sano, y entonces nos casaremos. Esos son los hechos. Te quiero, le dije de nuevo. Yo también te quiero muchísimo. Ahora vea por tu nuevo corazón. Me desperté 3 días después en la UCI. Lo primero que noté fue la ausencia del ritmo irregular con el que había vivido durante 8 meses. Mi corazón latía de forma constante, fuerte, normal. Lo segundo que noté fue a Rafael, dormido en una silla junto a mi cama. Su mano envolvía la mía incluso mientras dormía. Rafael, susurré. Abrió los ojos inmediatamente. Valentina. Oh, gracias a Dios que estás despierta. Mi corazón, dije con asombro, late correctamente. Así es. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Tienes un corazón hermoso, fuerte y sano, y es tuyo. La recuperación fue larga y difícil. Hubo complicaciones, episodios de rechazo, infecciones, ajustes constantes de la medicación inmunosupresora. Pero estaba viva. Mi nuevo corazón seguía latiendo fuerte y constante. Y poco a poco, aunque pareciera imposible, yo también me fui fortaleciendo. En agosto, ya podía dar una vuelta a la manzana sin quedarme sin aliento. En septiembre, volví al conservatorio a dar clases unas pocas horas a la semana. En octubre, ya podía tocar el piano durante 1 hora entera sin necesidad de descansar. Y en noviembre, exactamente 1 año después de que Rafael entrara en mi sala de ensayo, nos casamos. Fue una boda pequeña, solo con mis padres, la familia de Rafael, algunos amigos cercanos y mis alumnos. La celebramos en el conservatorio, yo con un sencillo vestido blanco y Rafael con un traje azul marino, y ambos lloramos durante nuestros votos. Prometo amarte, dije. Prometo confiar en ti, dejar que me ayudes. Prometo ser lo suficientemente valiente como para aceptar cada día como un regalo para vivir, en lugar de simplemente sobrevivir. Prometo amarte, dijo Rafael. Estar a tu lado en todo momento, no perder nunca la esperanza. Prometo que, sea cual sea el tiempo que pasemos juntos, me aseguraré de que sepas cada día lo extraordinaria que eres. Después de la ceremonia, caminamos hasta el banco que había fuera del conservatorio, donde me había sentado tantas veces antes, abrumada y sola. Rafael sacó su teléfono y puso la nocturna en mi bemol mayor de Chopin, la favorita de mi abuela. ¿Me concedes este baile?, preguntó, ofreciéndome su mano. Nos balanceamos allí, en la acera, con mi mano sobre mi nuevo corazón, sintiendo cómo latía fuerte y constante contra mi palma. Este corazón que había pertenecido a otra persona, alguien lo suficientemente valiente como para ser donante de órganos, alguien cuya muerte me había dado la vida. Gracias, le susurré al donante. Nunca lo sabré. Gracias por esta oportunidad, dijo Rafael, acercándome más a él. ¿En qué piensas? En cómo hace 1 año no podía imaginar un futuro, respondí. Y ahora no puedo imaginar nada más. ¿Qué ves?, preguntó en voz baja. Lo miré, a mi marido, a este hombre que me enseñó que quedarme era la elección más hermosa. Todo, dije, veo todo. Y así era. Un futuro lleno de música y amor, de retos superados juntos, de cada precioso día vivido plenamente. Mi corazón, mi milagroso y generoso segundo corazón, latía fuerte y constante. Un ritmo de esperanza y posibilidades. Había aprendido que el amor no tenía que ver con garantías ni certezas. Tenía que ver con estar presente día tras día, incluso cuando, especialmente cuando, el futuro era incierto. Tenía que ver con elegir el valor por encima del miedo, la conexión por encima de la seguridad, vivir por encima de simplemente existir. Rafael me besó allí, en ese banco, y mi nuevo corazón se elevó. Estaba viva. Estábamos vivos, y eso era suficiente.